Le damos la bienvenida a Gabriela Lizana, es productora en el este de la provincia de Mendoza. Bueno, Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día, muy bien. Gracias muy por bien. la visita. No, encantada de estar acá. Bueno, queríamos hablar con vos sobre la vendimia, sí. Porque lo decíamos, la noticia en la vendimia para los medios nacionales fue que se cayó el escenario en el espectáculo. Y nadie dijo nada de la situación de los productores. Sí, suele pasar, ¿no? Suele pasar la vendimia, o sea, el vino en general tiene un trasfondo de glamour que muchas veces nos ha pasado, tapa la realidad. En este caso no fue glamour, fue un accidente, pero que mucho tiene que ver con lo que también nos está pasando. La vendimia este año es la segunda cosecha más baja de los últimos 60 años. Ajá. Si bien hay inclemencia del tiempo, esto es algo que siempre ha tenido, el agro está sujeto a ese tipo de problemas. Yo creo que lo que hay que empezar a considerar, y como ejemplo también de otras economías regionales, es que estos años que hemos tenido de tan dura, fuerte crisis, empieza a impactar estructuralmente en la producción. Entonces tenés cosechas muy bajas, y eso por un lado te hace que el precio de alguna manera, nos pasó a nosotros, el precio del agua aumente, pero a costa de una reducción drástica en la producción. Suelen ver la mitad del vaso lleno y no ven la otra mitad. Y entonces eso para quien no cosechó es un problema grave. A eso se suma una caída en el consumo de vinos, muy importante. Enero a enero se mide, esas mediciones se hacen mensualmente, ha caído un 15%. Entonces vos tenés caída del consumo, caída de la producción, un abandono importante en los cultivos, un aumento en el cultivo, en la producción de los grupos concentrados, grandes grupos que manejan la vitivinicultura, y a este combo le sumás el hecho de la importación que ha aumentado de una forma exagerada, la importación de vinos, sobre todo de Chile, y bueno, la verdad es que es una cuestión ya estructural bastante compleja para la industria. Ahora, me acuerdo que durante la gestión del kirchnerismo, desde las economías regionales, se hablaba justamente de pérdidas económicas, de concentración de la producción, de falta de mercados. Llevamos 1 año y medio con este gobierno y sigue habiendo caída de la producción y concentración económica. Yo creo que lo que se ha agravado ahora es que antes al menos estaba como más visible el tema de las economías regionales. Yo noto que ahora se habla mucho del brote verde del campo. El agropampeano. Y otra vez tenemos que volver a ocupar ese lugar en la opinión pública para que entienda la gente, para que de esa forma también lo entiendan los gobiernos, que esto es una cuestión estructural. Y es cierto lo que vos decís, esto no es de ahora y trasciende los gobiernos, porque estos grupos concentrados establecen sus políticas favorables, y seas de izquierda, de centro, de derecha, me parece que les está costando mucho luchar contra este tipo de concentración. Además, hay algo grave también, es el marco jurídico que tenemos. Nosotros no tenemos una ley de defensa de la competencia que funcione seriamente, no tenemos nada que regule la cadena comercial, y esto la verdad que estructuralmente es como el ámbito propicio para que se desarrollen estos virus, ¿no? Son mundiales, esto es una situación mundial. La vitivinicultura sufre esto en Chile, en Francia, en España. Pasa lo mismo con la lechería, ¿no? Que hay un proceso de concentración internacional. Es lo mismo. Pero en algunos países hay políticas que van en contra de ese proceso para ralentizarlo, tratar de garantizar el productor. Y otras que lo fomentan. Y otras que no hacen nada, que es una forma de alentarlo también, ¿no? Pero hay otras que directamente están orientadas a eso. Y la pérdida de visibilidad desde el gobierno hacia estos sectores, creo que es un problema grave, porque tenés aumento de la pobreza. ¿Y qué significa? Significa que no hay trabajo, porque se habla mucho de generar trabajo, pero ¿cómo generás trabajo? Al menos en nuestra zona, fomentando el campo. Sí, no, aparte el desarrollo de las economías regionales es federalismo, ¿no? Y el arraigo en el interior, y digo, hay países, por caso de Estados Unidos, que también es un país agropecuario, que supo radicar a la gente en el interior, que creó grandes ciudades en diferentes puntos del país, y nosotros concentramos todo en capital federal y urbano, ¿no? Absolutamente unitario este país, ¿no? En la toma de decisiones y en la forma de analizar los problemas, que es la forma para salir adelante tenés que tener un buen diagnóstico. Ayer participábamos de CAME, de este foro de centros comerciales a cielo abierto. Era muy interesante ver, por ejemplo, en Europa, cómo han desarrollado pequeñas ciudades y cómo han fomentado ese desarrollo comercial. Sin arraigo territorial no podés fomentar una ciudad, y nosotros estamos sufriendo un proceso de desarraigo territorial.
Vayamos por parte, Gabriela. Cuando hablas de la cosecha más baja en 60 años, ¿cuál es el volumen de esta última vendimia? ¿En cuánto bajó? Bueno, la verdad es que cuando uno ve una proyección de los últimos 10 años, te diría, para no entrar en números finos, estamos hablando de una cosecha de un 60% a lo mejor de lo normal. O sea, mermas de entre el 40%. Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Y ya, te digo, llama mucho la atención cuando lo ves en perspectiva porque se nota, se empieza a notar este achicamiento de la industria. Entonces, no sirve demasiado que los precios se recuperen cuando se quedaron fuera del escenario un montón de personas que pasan de ser productores a indigentes, porque hay gente que no sabe hacer otra cosa. O sea, personas que por décadas se dedicaron culturalmente a la vitivinicultura. Estamos hablando de Mendoza, San Juan, zonas que son desérticas. Es que tampoco tenés la posibilidad de hacer muchas otras cosas. No hay. No es que hay una industria del calzado o lo que fuera, vos decís, bueno, me reconvierto, un nuevo empleado de... Exactamente, hemos planteado, decimos, bueno, está bien, quieren una industria vitivinícola de élite, está bien, pero ¿qué hacemos con el resto? Con sí, y todos los que quedan afuera no pueden ser comerciantes. Díganme, tampoco, ¿no? Es que... No, y vos sabés que el comercio sufrió el impacto de una manera terrible. Claro. Hablaba incluso con gente de la FEM, de Mendoza, Federación Económica de Mendoza, y la verdad es que los índices, por ejemplo, de baja del consumo, los índices vinculados a la industria, también están sufriendo el impacto de esto, que es un retroceso en vitivinicultura. Pero lo grave es si lees la mitad de la información y decís los precios subieron. Claro. La industria está bien. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque estamos en lo coyuntural y no salimos de ahí. Sí, lo mismo le pasa a los productores de leche, ¿no? Muchas veces la comunicación oficial es el precio se recompuso en un 80%, sí, pero a costa de tener 2.000 millones menos de litros por año o menos tambos. Digamos, Pierde el productor, pierde el consumidor. La leche, en realidad, la industria lechera es nuestro norte siempre, ¿no? Si yo estoy convencida que lo que le pasa a la industria lechera nos pasa a nosotros al año siguiente o al otro. Claro. Y esta situación tan grave que están sufriendo nos hace a nosotros pensar en una mirada un poco más a largo plazo y tenerle un poco de miedo a la cuestión. Sobre todo porque yo te digo, me parece que no se están abordando los temas de las economías regionales como corresponde. El brote verde, supuesto, nos está tapando la mirada del resto de lo que está pasando en el país. Cuando se habla de caída en el número de bodegas o de productores, ¿hay algún registro? Las bodegas es más fácil registrar porque año a año, para elaborar, vos tenés que inscribir tu bodega. Entonces sí, ahí también se nota. O sea, es evidente. Los números muestran la concentración económica, pero de una forma ya, te diría, totalmente imposible de discutir. Tenés por año tal vez 100 bodegas que van quedando 100, 150, de 900 inscriptas a lo mejor en un momento, y sobre todo por zonas lo notás. La zona este, que es de donde yo vengo, es el centro de producción más grande del país. Entonces cuando vos ves que hay bodegas que ni siquiera se inscriben para elaborar, bueno, ya te empezás a dar cuenta que tenés un problema. Y cuando ves que las demás, estos grupos concentrados, van aumentando en producción y en volumen de venta y que sus balances son... Está bueno que ganen plata, pero la industria no es solo un negocio, ¿no? Está todo eso cultural. Sí, ha bajado la cantidad de bodegas y el registro de productores es más difícil porque no se hacen censos habituales. Igualmente, se registra en el Instituto Nacional de Vitivinicultura una pérdida de 1.000 hectáreas año tras año, que para la vitivinicultura es muchísimo. ¿Y esas 1.000 hectáreas con una planta perenne, digamos, desierto, ¿a dónde van? Desierto. Mendoza es un desierto. El desierto le está ganando al oasis. Es así. Y esto significa pérdida de puestos de trabajo. Entonces, yo veo... Pérdida de riqueza económica, de todo, absolutamente, de actividad. Absolutamente. El impacto socioeconómico de estas caídas en la producción, realmente a mí me parece que para el país son muy graves. Esto lo detectamos en las reuniones de CAME, por ejemplo, la que tenemos hoy, donde nos juntamos de distintos oasis, y es impresionante la similitud que hay con otras economías. Entonces, si vos tenés un país que está sufriendo esto, difícilmente se pueda luchar de verdad para disminuir los índices de pobreza. ¿Qué pasa con la importación de... ¿Qué importan, uva o el vino ya elaborado desde Chile? Vino. Se importa vino. La situación de Chile es... Perdóname, que después llena el Tetrabric con la marca argentina. Lo que pasa es que dice procedencia Chile porque está la industria vitivinícola está muy controlada. O sea, vos traes vino de Chile, tiene que decir. Entonces te encontrás un vino de una marca, a lo mejor, o marcas,
obvio son los grupos concentrados, ¿no? Quienes les da lo mismo comprarte a vos, a mí o a un productor chileno. Con los problemas que hay de competitividad en la economía argentina, te conviene traerlo de Chile. Por supuesto. Eso se entiende perfectamente, además todas las maniobras especulativas para bajar un poco el precio. Entonces vos tenés una industria que se va achicando y por el otro lado importaciones crecientes. Cuando vimos sabemos que entran camiones, entran por Mendoza, los vemos pasar a veces, pero cuando ves el Tetra y ves procedencia de Chile, la verdad que ahí es como que recién tener el impacto de la gente, ¿no? Que dice, vino bebida nacional y resulta que es procedencia chilena. Y lo más grave es que estos grupos que operan de esta misma forma, ¿no? En el mundo, la industria se maneja con esta problemática, los productores chilenos tienen una situación gravísima también. Han hecho una presentación en la Fiscalía y en la Organización Mundial del Comercio por abuso de posición dominante de estas empresas. O sea, pierde el sector productivo y ganan los grupos concentrados. Gabriela, ¿qué respuesta obtuvieron, si es que la obtuvieron, o si pudieron hablar con las autoridades nacionales por esta problemática? Y la verdad que este gobierno tiene pensado continuar, me parece, en estas políticas y ven números, te vuelvo a decir, me parece que ven números muy separados de la realidad y de lo cultural. Nos contestaron, la balanza comercial está a favor de seguir importando vinos, entonces no podemos hacer nada para frenar la importación. Esa fue la respuesta oficial. No creo que haya intención de... tuvimos una reunión con... ¿Esto fue en Agroindustria o con qué ministerio? No, esto fue en la Secretaría de Comercio. Ah, bueno, el supermercadismo. Porque digo el subsecretario de Comercio, secretario de Comercio. Claro, pero es que... Representa el supermercado, ¿no? Vos venís siguiendo el tema porque lo hemos charlado claro. y lo manejás muy bien. Entonces entendés fácilmente de qué se trata, ¿no? La cadena comercial, como no se toca... ¿Cuántos estudios se han hecho de cadenas comerciales? Yo leí el informe de economía de la cadena comercial del vino. Volvemos a poner el ejemplo de la lechería, ¿no? Le dicen a los productores de leche, la comercialización no es parte de la cadena, con ellos nos vamos a reunir, ¿no? Claro, pero es que no se sientan a hablar, no se sientan ni siquiera a poner sobre la mesa costos y rentabilidad de la cadena. Hay dos agros, uno es el pampeano, que mejoró en su rentabilidad, que tiene por lo menos libertad comercial también, la producción agrícola ganadera de la zona pampeana, y otra cosa es la lechería y las economías regionales. Otra grieta más, otra grieta. Hay una diferencia. Y lo malo es que por ahí, desde un país que maneja la comunicación desde los centros urbanos como Buenos Aires, no se logra instalar esta problemática. Es difícil encontrar quien te entienda. Y empezamos a escuchar el brote verde del campo, y la verdad que duele. Sí, la gente que viaja al exterior, que va a España, te dicen, no saben nada de nosotros. Y en Buenos Aires no se sabe nada del interior. Es verdad. Con excepción de lo que transmitimos a través de Canal obvio, sobre la por situación eso, agropecuaria, pero nadie sabe nada de lo que pasa y también, y es difícil encontrar quien te entreviste con conocimientos del tema también, ¿no? Así que la verdad que, bueno, ojalá. Y cuando se dice algo, como decíamos al principio, te cuentan que en la vendimia se cayó el escenario y no que se cayeron los productores. Exactamente. Gabriela, gracias por la visita. No, al contrario, muchas gracias a usted, un placer estar acá. Cosecha por segundo año consecutivo, vamos a tener la cosecha más baja de los últimos 60 años de la industria vitivinícola. Un poquito, se presume un poco más del año pasado, pero yo creo que puede ser hasta menos, ¿no? El volumen. Y es grave porque a esto le tenés que sumar una caída en el consumo vitivinícola del 15% comparando con el año pasado. Y cuando ves además que la cantidad de hectáreas en producción se reduce, te va mostrando que esta actividad se va achicando y de alguna manera se concentra en obviamente lo que venimos hablando desde hace tanto tiempo, esta concentración económica y una vitivinicultura un poco de élite, que va dejando afuera muchos trabajadores o productores que constituyen el perfil cultural de zonas como Mendoza y San Juan. Así que estamos en una coyuntura bastante complicada, que tiene más que ver con problemas estructurales y de largo plazo que con puntos aislados, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas estructurales y de largo plazo? Yo creo que básicamente el problema está en esta concentración económica que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, y en los mecanismos que no se utilizan para frenar esta concentración,
que termina siendo también una concentración de la tierra. Mecanismos como, por ejemplo, una buena ley de defensa de la competencia, una ley que regule la cadena comercial. Todo esto tomando como referencia lugares como Europa, por ejemplo, en donde se fomentó el arraigo territorial, porque el problema de todo esto, más allá de que los números a lo mejor en general puedan ser favorables, es decir, bueno, pero el vino aumentó, pero el problema que tenés cuando vos empezás a achicar la industria así, con el agravante de que abrís la importación de vinos, o sea que vos estás realmente, a pesar de que disminuye el consumo, todavía podrías estar produciendo un poco más de vino para incluso un mercado interno exigente. El problema es que se van quedando afuera un montón de personas que son justamente las que necesitas para desarrollar esos pueblos o ciudades del interior de una provincia, del interior del país, y que son los que te generan este arraigo territorial, que son los que además después fomentan, empieza el círculo vicioso positivo de mejorar la industria, mejorar el comercio vinculado a estas actividades primarias de estos lugares.